Bendiciones en esta tarde para todos. Que el Señor les bendiga. ¿Quién vive en esta tarde? No, pero ese Cristo sonó como forzado. Tiene que ser con libertad. Con libertad, porque verdaderamente Cristo vive y reina en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, ¿quién vive? Son ensayos, todavía no ha sonado como debe de sonar. ¿Oyeron? ¿Y quién es el que vive? ¿Ustedes qué creen? ¿Ya está en el punto? Todavía no está en el punto, porque es que suena como unas voces amarradas, como que ¡Cristo! Y no con libertad. ¿Sí? Porque lo siente en su corazón y tiene toda la convicción de que Cristo vive. Entonces, ¿quién es el que vive en esta tarde? Bueno, mejoró. Sí, mejoró. Pero puede salir con más fuerza, les cuento. Así como cuando usted tenía su equipo preferido, pero ahora estamos del mejor equipo, el que siempre gana, que nunca pierde porque ya venció a todos sus enemigos. Entonces, usted con esa convicción de que él ya ganó y tiene la victoria sobre todo, y que murió y resucitó y no se quedó muerto porque hasta la misma muerte la venció, entonces usted es consciente del que usted tiene, el que ha recibido y que es todopoderoso, y usted se emociona con ello. Entonces, cuando ahí viene el gol, ¿quién es el que vive? Les faltó la ola. Claro, porque ustedes han visto que ¿no es así? Y no daba pena gritar ni nada, y hay muchos se quitan la camisa y bueno, ya hacen de todo un poquito porque su equipo va ganando. Y nuestro equipo va ganando, va ganando y ganará siempre. ¿Oyeron? Estamos del mejor lado. Alabe al Señor. Gloria a Él. Bueno, entonces que sea el amado Espíritu Santo de gloria que en esta hora enseñe su palabra. Yo solamente soy instrumento en las manos del Señor. Y que lo que Él quiera hacer a través de esta vasija, que lo haga. Pero que no salga nada de mí. Nada de mi pensamiento, ni de mi voluntad, conocimiento, intelecto, lo que yo pueda entender, conocer, o a la manera mía, que no salga nada de mí. Yo me niego, me humillo, para que Él hable y diga lo que quiera decir, en el nombre de Cristo Jesús. Y que sea de bendición y edificación para la vida de ustedes, en esta hora. Gloria a Él. Bueno. Nosotros nos ubicamos en el lugar que tenemos que ubicarnos. Nosotros hemos recibido ¿de qué? De la misericordia de Dios. Usted y yo hemos recibido de la misericordia del Eterno. No depende de nosotros lo que somos o podamos llegar a ser o tener de parte de Dios. Lo recibimos es por pura gracia, por puro regalo de nuestro Padre Eterno para con nosotros. Vamos al Salmo 103, por favor. Salmo 103. Y vamos a leerlo allí, desde el 1 en adelante.
Salmo 103. ¿Ya llegaron allí? Listo. Entonces dicen, en ese Salmo 103, alabanza por las bendiciones del Eterno. O sea que de nosotros debe salir, ¿qué? Alabanza para el Rey. De nosotros debe haber siempre alabanza para nuestro Creador, para con su Hijo que le envió a salvarnos. Entonces dice aquí en el Salmo 103, y he estado leyendo esta Biblia de Dios habla hoy porque sabemos que es clara. Y dicen muchos, pero ¿cómo teniendo esta Biblia tan clara los católicos, el sistema religioso que pues la que maneja ellos, Dios habla hoy, y tan claro, y cómo es que no entienden lo que dice allí? Una, pues porque no la leen, y otra porque no tienen al Espíritu Santo de Dios, que es el que revela la palabra de Dios y que da el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento acerca de Machía. Entonces, nosotros vamos entendiendo la palabra es por el Espíritu Santo de gloria, porque el Padre nos lo dio y Jesucristo también lo dijo, que después de su partida vendría el otro Consolador, el cual os guiaría a toda la verdad, el cual enseñaría de lo suyo, daría testimonio de Jesucristo. Eso está en Juan 16, allí habla acerca del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Entonces, por él es que podemos nosotros ir entendiendo y conociendo a nuestro Hacedor, al Padre y al que le envió, la obra redentora salvífica de Machía, a la cual tenemos que tener clara y entenderla y recibirlo y aceptarlo, porque por él es que nosotros podemos volver al Padre en esa comunión y en esa relación íntima y personal con él. Entonces dice aquí, ustedes vayan siguiendo allá en la Reina Valera o en del hebreo al español, la Biblia que ustedes manejen, y vamos a leerlo aquí. Bendice al Señor, dice, bendeciré al Señor con toda mi alma. En la Reina Valera dice, bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces acá leo, bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas, ¿qué? Mis maldades, iniquidades, y eso tiene que ver con ¿qué? ¿Sí? ¿Eso tiene que ver qué? Maldad e iniquidad tiene que ver con qué. Sí, claro. El pecado de nosotros, eso es. Dices en pecado, dice iniquidad, maldad. Dice, aquí nosotros debemos tener en cuenta que el pecado nos lleva ¿a qué? A muerte, sí, a transgredir los mandamientos del Señor. Pecado en griego es anomía. Pecado en griego es anomía. Dice, esa anomía significa desorden en el sentido de irse en contra, de rechazar lo establecido por Dios. Irse en contra de la voluntad de Dios. Bueno, entonces continuamos acá. En el 2 estábamos. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, ¿qué? Todas mis iniquidades, maldades, pecados. Quien sana todas mis, ¿qué? Mis enfermedades, dice acá en la Biblia de Dios habla hoy.
Quien libra mi vida del sepulcro, libra mi vida de la muerte. Quien me colma de amor y ternura. Dice, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. O sea que Él te da ¿de qué? De lo mejor de Él. Dice, el que sana todas, en el 3, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida de la muerte, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que ¿quién es el que hace todo? Él lo hace todo, por amor a Él y por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a Él y por amor a nosotros. En el 6 dice, el Señor juzga con verdadera justicia. Allá dice, Yahweh es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, o sea que a todos los que son atacados. Dice, el Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel, y nos lo está dando a conocer también a nosotros. ¿Oyeron? Porque así como Él extendió su misericordia para con Israel, para con su pueblo, también dice que Él ha extendido su misericordia para los que eran extranjeros, pueblos de otras naciones que no eran de Israel, paganos, gentiles. Dice que ha extendido su misericordia también para con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice entonces aquí, en el 8, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, dice acá en el 9, y allá dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará ¿qué? O sea que Él no mantendrá enojado todo el tiempo para con Israel. Y aún, pues, para con aquel que viene a humillarse. Aquí podemos verlo de que el Señor, en estos momentos, se puede decir que Israel está apartada de Dios. Y todo aquel que le está conociendo o aceptando a Mashiach, Jesucristo, está entrando en amistad con Dios y recibiéndolo a Jesucristo como Señor y Salvador, y entra en amistad, en sanidad, en perdón. Pero en la totalidad del pueblo de Israel, el Señor dice que Él tendrá misericordia de Israel, ¿sí? Vendrá un tiempo de perdón para con Israel, y esa es la fiesta de la ¿qué? De Yom Kippur, la fiesta del perdón. La fiesta del perdón que también se celebra el 7º mes. El 10, sí, del mes 7º, donde el Señor manifestará su misericordia para con Israel. Vendrá perdón para con Israel. Continuamos entonces. Dice allí, en este 10, allí, solo hasta este 10 vamos nosotros a pararnos allí. Y dice, ¿no nos ha dado el pago qué? O sea que ni usted ni yo hemos recibido el pago qué? Nos merecemos por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, por la transgresión de los mandamientos del Señor. Dice que usted ni yo no hemos recibido conforme no lo merecemos. Claro, pues si el Señor fuera así como nosotros, hasta aquí ya, aquí no habría nadie, le cuento. Porque no es que nosotros ahí mismo, muerte, no le hablo, me queda y hacemos a un lado a la gente. Pero el Señor no. Por eso que dice que Él es ¿qué? Lento para la ira y grande en misericordia, en el 8 lo dice. 103:8. Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. O sea que no nos da el pago que ¿qué? Que nos merecemos inmediatamente. Porque ¿cuánto no hemos fallado al Señor, hemos pecado hasta este momento?
¿Ha muerto usted? ¿Le falta algo? ¿Le ha pasado algo? ¿O cuántos vienen haciendo y el Señor le dice, hijo, no, por ahí no, quítate, apártate, deja? Ah, pero el Señor es Dios de amor. Así, los bacanos, los que son todos bacanos, ¿no? No, y el Señor como es paciente, y Él dice que es lento para la ira y que cada día tiene nueva misericordia, entonces no, con el Señor todo bien. Sí, pero es que llega un momento en que el Señor se va también a cansar de hablar, ¿sí? Y Él espera en esos avisos que da, apártate hijo, te amo, cuida, no haga, no va. Llega un momento en que el Señor dice, aquí me paro yo. Y vamos a ver qué vas a hacer. Entonces, cuando ve que la cosa se le aprietó, pues que le colocó la situación difícil por no haber atendido a tiempo, entonces Dios, sí, Padre, hijo, yo te estaba hablando para evitarte eso. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor? En su angustia, así como viene cuando va a venir angustia para Jacob, para Israel, que va a estar en una situación tan apretada y va a tener que levantar su mirada al Yahweh y aclamarle para que los libre el enemigo de la persecución, de la muerte que está viniendo contra ellos. Entonces, así mismo, cuando nosotros no atendemos y estamos pasando por esas situaciones difíciles, esas apreturas que no le hemos buscado nosotros, y que el Señor le está diciendo, hijo, no, por ahí no, apártate, deja, aborrece el pecado, todas esas cosas, y está, no, bien, todo bien, entonces mismo, Señor, ayúdame, sí, la embarré, perdóname. Listo, hijo, aquí estoy. Pero dice el Señor, pero apártate. Porque dice las Escrituras, el que confiesa sus pecados, sí, vino delante de la presencia de Dios. Si el justo pecare 7 veces lo levantará Yahweh. Si él viniera con un corazón humillado adelante de Dios, el Señor tendrá misericordia del hombre. Pero también dice que el que confiesa sus pecados y se aparta. Apartar es que me hago a un lado y ya no sigo más haciendo lo que vengo haciendo. Porque el Señor no le gusta. No está agradado de mi comportamiento, de mi proceder, de mi andar, de mi hablar. No está agradado, entonces dice el Señor, ya, apártate, listo, mi misericordia te la doy a conocer. Entonces dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará qué? Primera de Juan, donde dice abogado, tenemos. Primera de Juan. Primera de Juan 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para qué? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es la propiciación, Él fue propicio. Propiciación. Él fue propicio por ti, para llevar tu culpa, para llevar tu pecado, para traerte a perdón, para traerte a salvación, para traerte a vida eterna. Él se dio, Él fue propicio, Él, el único, porque no había nadie más. ¿Sí? Y propicio es ¿qué? La misericordia de Dios. Propicio es la misericordia de Dios para con nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por ¿quiénes? Por los de todo el mundo, dice el Señor. Entonces, como Él fue propicio por ti, por mí y por todos los seres humanos,
para que reconociéramos nuestra condición de pecadores y en Él fuésemos perdonados, sanados, limpiados, liberados. Entonces Él espera que tú recibas de su misericordia y decidas apartarte del pecado. Decidamos apartarnos del pecado porque el pecado nos separa a nosotros de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y usted puede estar diciendo, Dios, Señor, pero usted no está teniendo comunión con el Señor si anda en pecado. Porque en la comunión con Dios, Él te está, ¿qué? Rearguyendo y convenciendo de pecado, justicia y de juicio, te dice, no más. Y tú por amor a Dios, por temor a Dios, por agradar a Dios, dices, no más a esto. No más a esto, me aparto de esto. Entonces, aquí mismo en Primera de Juan, allí, Primera de Juan 1, Primera de Juan, dice, ya le digo, Primera de Juan, ya voy allí. Vamos a leerlo allí uno. Vamos a leerlo 1:5. Primera de Juan 1:5, por favor. Primera de Juan 1:5. Y el Señor nos quiere enseñar esto. Cuando Él nos está hablando y nos está diciendo, no más, deja eso, y a nosotros nos entra por aquí, nos sale por acá, ¿qué pasa? ¿Qué está viendo ahí en nuestro corazón? Dureza de corazón para no obedecer a Dios. Y es delicado cuando su corazón empieza a endurecerse, ¿oyeron? Cuando usted no quiere atender al Señor, hacer las cosas que Dios le está diciendo que corrija, que deje. Uy, eso es tremendo. La dureza de corazón te lleva a hacerte sordo a Dios, a su voluntad, para que no obedezcas al Señor. Entonces usted no puede caer en dureza de corazón. Porque la dureza de corazón lo lleva a justificarse a usted, a querer aceptarse como usted y lo que está haciendo está bien y que no hay problema. Entonces lo lleva a irse en contra de lo establecido por Dios, porque quiere seguir complaciendo y deleitándose en sus deseos de su carne. Y esos deseos de su carne es que lo llevan a endurecerse para no aceptar ni obedecer al Señor. Entonces aquí en primera de Juan 1:5 dice así: ese es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Y le anunciamos a ustedes que Dios es luz y que en Él no hay ninguna ¿qué? Oscuridad, no hay ninguna tiniebla. Si decimos que estamos unidos a Él, si usted dice, no, es que yo estoy bien con Dios y yo voy con Dios, ¿sí? Qué bien, muy bueno. Entonces dice que el que no, dice aquí, me salté, que le anunciamos acá, otra vez vuelvo y retomo, si decimos que en el 6, si decimos que andamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, o sea que andamos haciendo ¿qué? Lo malo, andamos en pecado, mentimos y no somos ¿qué? Practicantes. No somos practicantes de su verdad. Y no practicamos la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces hay ¿qué? Hay unión, hay comunión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. O sea que aquí lo que el Señor está diciendo, si usted dice tener comunión con Dios, que está caminando en Él, y anda en oscuridad, en pecado, en maldad, se está engañando. Usted se está engañando y está mintiendo. Porque si tenemos comunión con Él y Él es luz, debemos de andar en luz como es Él. Y dice que la sangre de Jesucristo nos ¿qué? Nos lava y nos limpia de todo pecado. Que a medida de la comunión que vamos teniendo con Él, la relación que vamos teniendo con Él, y nos vamos apartando de todo lo que no le agrada al Señor, ¿qué pasa? Su sangre nos va ¿qué? Nos va renovando, nos va limpiando. Porque estamos queriendo caminar ¿en qué? En luz. Caminar conforme a su propósito y a su voluntad. ¿Sí? Entonces, el Señor dice, ustedes dicen tener comunión conmigo. Listo, sí. Pero yo espero ver el resultado de esa comunión que tienen conmigo. Yo espero ver un cambio en la vida de ustedes a raíz de la comunión que tienen conmigo, porque en la medida que ustedes tienen relación íntima y personal conmigo, viven en unidad conmigo, en comunión conmigo, entonces usted y yo debemos de santificarnos cada día más para el Señor. Debemos de apartarnos cada día para Dios. Y continuamos. Allí vamos vamos a coger aquí el 7. Pero si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre entre nosotros, punto. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que dice que no tenemos pecado, porque hay gente que puede decir eso. No, yo no, pecado yo, ¿cuándo? Tremendo la soberbia del hombre, ¿no? Porque tanto gente que no conoce del Señor se cree buena, pero también hay gente en el Señor que piensa que ya no peca, que no se equivoca, que no comete errores y que es perfecto. Entonces, el Señor nos lleva a tener siempre una condición de humillación delante de Él. Siempre, todos los días cometemos errores, hasta, vea, pueden ser cosas insignificantes, chiquitas que usted no las ve y usted no. Yo estoy pero así. Y si te levantaste ayer contra tu hermano o hablaste mal de él, lo insultaste, lo menospreciaste, le volteaste la cara, no lo saludaste y tenés cosa contra tu prójimo. Sí. Eso se convierte en pecado delante de Dios. Piensan que pecado grave es matar, robar, que esos son los pecados graves, porque dice la gente no, el inconverso, todos los que han sido malos, matones, sicarios, estafadores, ladrones, todos esos son los que han decidido irse a meter allá y ahora son santos y no matan ni un mosco. Pero es que el Señor cogió y los reargulló allá y les mostró cómo estaban delante del Señor. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Sí, han sido reargullidos, convencidos de pecado y han venido al que perdona y los limpia para que cambien su forma de vivir y ahora vivan conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay gente que cree que ella es buena, que no peca, que no comete errores y tienen unos procederes que son manejados por el mismo diablo. Y la naturaleza caída del hombre es manejada por Satanás. La naturaleza caída del hombre es manejada por el príncipe de la potestad del aire.
El espíritu que opera en los hijos de desobediencia nos lo enseña Efesios 2. Entonces, cuando tomamos un proceder de esos, ahí no podemos decir que Dios es el que está obrando, porque lo que al nosotros venir al Señor, el comportamiento, la actitud, el proceder de nosotros debe de ser conforme ¿a quién? Al Espíritu. Debe de ser conforme al Espíritu, porque Él es el que nos lleva a luz. Porque nos revela la luz que es Jesucristo y cómo Jesucristo anduvo y cómo Jesucristo quiere que nosotros andemos. Entonces, no podemos nosotros pensar que aún estando ya en el Señor, no cometemos errores, no cometemos fallas, sí las cometemos y nos equivocamos bastante. Pero una cosa es tú estar en el Señor y cada día más tratar de caminar agradando al Señor y apartándote de lo que no le agrada a Dios. Y otra cosa es cuando tú eres un practicante del pecado, que te mueves en ello, que caminas en ello y no se te da. Bueno, declaro, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, nos ha lavado a todos y que son otros los cuales Dios los está trayendo a Él para que ya no anden ¿qué? En el pecado, en la práctica del pecado, haciendo lo malo delante de Dios, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar acerca de la práctica. Aquí continuamos, bueno, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, ¿y su palabra qué? Y aquí le está hablando a gente, conversa. En este versículo no es gente ni de afuera, porque dice que la palabra ¿qué? ¿Nos qué? No está en nosotros. El que se cree bueno, que no peca, que no hace daño. Sí hacemos daño, sí pecamos, pero no debemos de continuar en la práctica del pecado, que se nos convierte en un vicio el pecado, en una adicción, y el Señor sal de ahí y acomodados en esa situación. Entonces nos dice aquí en el 3, primera de Juan 3, ahí en primera de Juan, primera de Juan 3, 4. Y esto el Señor nos lo está hablando porque cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, que nos saca de Egipto, de la limitación donde nos encontrábamos, donde venimos a celebrar la Pascua, que la Pascua no es un sistema religioso, un rito, una tradición, no, porque cada año la están celebrando y hay recogimiento y si todo el mundo se esconde, se va, bueno, unos se meten a la sinagoga y según allá hablar según con Dios y en ese tiempo no hacen nada malo, pero después que termina todo esto, ¿qué pasa? Vuelven y caen en el mismo cuento. Por eso es que la religión no cambia a nadie, el sistema religioso no cambia a nadie, no le da vida, no le da luz a nadie, antes lo lleva para que siga engañado en sus tinieblas, en su oscuridad. Y nosotros que estamos en Machía, hemos venido a Él por su misericordia, porque Él se ha dado por nosotros, para que celebremos la Pascua en Él, porque Él es la Pascua trayéndonos de esclavitud, de tiniebla, de muerte, de maldad, a la libertad con que Él nos ha hecho libres, a la salvación, a un cambio de vida, a que Pascua es saltar, pesar en hebreo. Entonces, ¿Él qué hace? Él te va a ¿qué? A pasar de aquí a acá. Tinieblas, Satán manejándonos y nos trae a Él para vivir en Cristo Jesús en vida y en luz, en bendición. Entonces, eso es lo que hace. De muerte a vida, saltas, de mentira a verdad, de maldición a bendición, de esclavitud a libertad. Pascua, Cristo. Él es, trayéndote a libertad a ti y a mí. Y que viene a organizarnos la vida, a cambiar la vida de nosotros y nos va a decir cómo son las cosas para que no sigamos conforme a la naturaleza vieja, conforme a la naturaleza caída de maldad en la cual nosotros andábamos. Y nos trae para andar en el nuevo hombre o en una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento conforme al Espíritu,
Porque cuando Cristo nos trae Él, es para que vivamos una vida ahora bajo el sometimiento del Espíritu Santo y no conforme a la vieja levadura de pecado y de maldad, influenciados o manejados por los demonios, los espíritus inmundos. Porque cuando el hombre está fuera de Dios, es manejado por los demonios y lo incitan a pecar, a hacer lo malo y que no suelte el pecado, sino que lo abrace y siga haciendo lo malo. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor viene a liberarnos de las garras del maligno para que ahora andemos conforme al espíritu de vida en Cristo Jesús, en vida y en luz. Entonces, por eso es que no quiere el Señor que tú, si tú dices que tienes comunión con Dios, que has nacido de nuevo, tu caminar debe ser conforme a la luz y no conforme al pecado, al mundo, a las tinieblas. Tú tienes que tomar la determinación, la decisión de decir no más ya al viejo hombre, no más a los deseos engañosos de mi carne, no más esclavo del pecado, esclavo de Satán, no más. Ahora vengo a ser esclavo de Machía, a sujetarme a Machía, a andar conforme al propósito de Dios. Un cambio de vida, un nuevo nacimiento que el Señor te está trayendo. Nuevo, 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 nuevo. Él te trae a un nuevo nacimiento. Tú tenías vida, vida natural. Y tu vida natural te llevaba a muerte porque andabas en delitos y pecados. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice las Escrituras. Pero cuando Cristo intercede por ti, se coloca en el lugar tuyo, entonces te saca de ese mundo, de esa vida de muerte, de pecado, de maldad, condenación, y te trae a Él para darte una vida nueva, bendición de vida eterna, una vida plena en Cristo Jesús, una vida diferente. Pero el Señor dice ya, sí, pero apártense de la iniquidad y el pecado. Apártense de lo que no es mío, porque ustedes no pueden decir que están conmigo y siguen en pecado. Siguen siendo practicantes. Siguen practicando el pecado. Siguen haciendo lo malo delante de mi presencia. Entonces dice el Señor, no tienen comunión conmigo, porque si la tuvieran, entonces tendrían temor a Dios y le dirían no más a esto. Y se apartarían de ello. Entonces vamos aquí, en Primera de Juan 3, y dice aquí el Señor, vamos a leer 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? O sea que el pecado te lleva ¿a qué? A infringir ¿qué? El pecado te lleva a infringir los mandamientos, las ordenanzas, los mandatos de Dios. El pecado te lleva a transgredir los mandamientos de Dios, a tenerlos en poco, a pasarlos por alto, a no tener en cuenta la voluntad de Dios. Y te lleva a vivir una vida desordenada, porque el pecado te lleva al desorden. El pecado te lleva al desorden. Solo en Cristo Jesús vienes ¿a qué? A ser ¿qué? Organizado, a ser guiado por Él para que lleves un camino recto, íntegro delante de la presencia de Él. ¿Sí? Entonces, estabas fuera y vivías desordenadamente, porque se andaba en todo menos en lo que Dios demanda. Pero te trae a Él para corregir tus caminos torcidos que traías de afuera cuando no le conocías a Jesucristo el Salvador. Entonces Él te dice, yo voy a organizar tu vida, pero en mí, va a ser organizada, enderezada, pero tú tienes que sujetarte a mis mandamientos y a mis ordenanzas. No puedes irte en contra de ellas, porque si te vas en contra de ellas, infringes mis mandamientos, te opones a mis mandamientos, te levantas en contra de mis mandamientos, dice el Eterno. Entonces, de todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Es infracción de la ley. Cuando el Señor creó a Adán, le dio mandamientos. Le dio un mandato. Yahshua, el Padre, ¿sí? El Padre, porque hablaba directamente el Padre con Adán. Y le dio un mandamiento, no tomes de allá. No tomes de eso, porque el día que tomes de ello, ciertamente morirás. Y lo que llevó a la muerte fue ¿qué? Su desobediencia.
porque pecó, transgredió el mandato de Dios, ¿sí? Entonces, de Adán a Moisés todavía no había las leyes que Dios le dio a Moisés, pero ya tenían una ¿qué? Una naturaleza caída, y eran incitados ¿a qué? A lo malo, a pecar, a pecar. Entonces el hombre andaba en lo que él creía en sus propios caminos, pero también estaba Yahweh hablando, el Todopoderoso hablándoles para que le amaran y le obedecieran, le siguieran a él. Y cuando vino el tiempo de Moisés, vino y les dio sus mandamientos, las leyes y las ordenanzas. Y esas leyes y esas ordenanzas son deberes y ¿qué? Derechos y deberes, derechos y deberes. Derechos y deberes. Para que el hombre se sujetara a ellos. Deberes los cuales Dios los colocaba y a lo que tenía derecho a sujetarse a ellos. Y eso se convierte en bendición y maldiciones. En el antiguo eran 613 mandamientos y en el nuevo vinieron a ser 1050 mandamientos. ¿Sí? Entre esos deberes, esas obligaciones que el Señor, 613 instrucciones divididas en bendiciones y maldiciones. ¿Sí? Y esas instrucciones eran 248 para procurar caer en la bendición y 365 para evitar caer en maldición. Y en el Nuevo Testamento ya fueron 1050 que el Señor colocó para que caminásemos conforme a esas bendiciones que el Señor tenía para con nosotros, de una forma, vida nueva en la que el Señor estaba trayendo al hombre para que se sujetara a los mandamientos y a las ordenanzas de Dios, en esos deberes y en esos derechos. Entonces, vemos cómo ha venido la naturaleza caída de Adán, vino de generación en generación en generación ha venido. ¿Y qué ha manifestado Dios? Su misericordia de generación en generación. La misericordia de Dios ha estado allí de generación en generación. Y siempre le ha dado la oportunidad al hombre de que sea salvo a través de su enviado, a través de su Salvador. ¿Sí? Siempre el Señor dio estatutos, leyes, ordenanzas, mandamientos al hombre para que se apartara del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la rebelión y desobediencia del hombre hacia Dios. Entonces el Padre nos está llevando a que aunque ha venido el hombre bajo esa naturaleza caída pecaminosa, en Mashiach obtenga, ¿qué? El cambio de su vida, una nueva vida, no de pecado, no de maldad, sino de obediencia, sujeción al Padre, para vivir una vida plena en bendición. Entonces continuamos ahí en Primera de Juan 3, 5, Primera de Juan 3, 5. ¿Y sabéis que Él apareció para qué? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Jesucristo no hay ni un pecado. Él antes cargó con los tuyos y los míos. Se hizo pecado por amor a ti y a mí. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero no peca porque Dios lo tenga ya apretado para que no peque, no. Sino que Él espera que usted y yo voluntariamente digamos no al pecado. Porque amamos a Dios, porque caminamos en el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es ¿qué?
el temor a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, dice él, el que camina en mí, el que anda en mí, toma la decisión de no pecar, de apartarse del pecado. El que camina en el Señor, el que está en el Señor, tiene que voluntariamente tomar la decisión, no hago esto, y el Señor estará ahí, ¿para qué? Para darte la fuerza, la fortaleza que necesitas para decirle no más al pecado. Entonces continuamos en el 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce, porque entonces se olvida que él es todopoderoso y que él puede ayudarle y sacarle de la situación adversa, apretada en que la cual se puede encontrar, aún ayudarle, ¿para qué? Para sacarlo del momento difícil, de la tentación que quiera llevarlo a pecar. Porque si el mismo Jesucristo dice que fue tentado en todo, porque como hombre fue tentado en todo, no fue que lo tentó como Dios, no, porque el diablo no puede tentar a Dios. Está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Si fue a tentar a Cristo, era porque podía caer Cristo, porque era un hombre como usted y como yo. No es que un hombre fue que lo venció y por eso fue que vino para, como hombre, para enseñarnos a nosotros que como hombre, sujetándonos al Padre, negándonos a sí mismo, queriendo hacer la voluntad de Dios, podíamos vencer lo que fuera. Porque Jesucristo, sujetándose al Padre, venció a las tinieblas, venció la tentación, venció a la carne, porque Él venció al diablo, al mundo y a la carne. Jesucristo lo venció. Por eso no tuvo de dónde retenerlo o decir, es que tú hiciste mal esto, pecaste, faltaste aquí, o viniste a quedar bajo mi yugo. Jesucristo venció al diablo, le dio en la cabeza. Jesucristo venció al mundo porque no se dejó llevar, seducir por el mundo, por los placeres y todo lo que el mundo no le dijo Satanás, si postrado me adorares te haré todos los reinos de la tierra. No, se dejó llevar por el mundo, por todo lo que el mundo ofrece. Y tampoco se dejó llevar por su carne. Venció al diablo, al mundo y a la carne. Y pensaban que porque él iba a los lugares, dice, tú que vas donde los publicanos y los pecadores, donde las prostitutas, y pensaban que él iba ¿a qué? No, al pecado, a irse a... Y que el Señor perdone a aquellos que levantan esas blasfemias en contra de... Bueno, dice que toda blasfemia contra Cristo, contra el Hijo es perdonada. La única blasfemia que no perdona el Señor es la ¿qué? La de su Santo Espíritu, el que hace la obra aquí para llevarnos a Cristo. Entonces que unos comentarios, unos argumentos que no sé dónde es que lo sacan, dice que María Magdalena fue mujer de Machía. Sí, pero esa gente bien influenciada por el diablo, para pisotear el testimonio de Machía, para levantarse en contra de Jesucristo, para querer su honra, pisoteársela. Pero sabemos que el Señor fue íntegro, recto, porque se acuerdan que cuando vinieron a inspeccionarlo, antes de apresarlo y después decían, no vemos ¿qué? Ni una falta en él. No hay falta, no hay injusticia, es justo, ha sido correcto, perfecto, no encontraban de qué pegarse. Entonces, allí es donde usted también puede, esto es una mentira que se están levantando en contra del Señor, porque no encontraron falta en Jesucristo. Entonces, cuando iba a esos lugares, ¿iba a qué? A llevarles luz, salvación, pero no iba a hacer nada contrario, no iba a pecar, no iba a acostar con las adúlteras, con las mujeres. No, porque él estaba mirando, era el corazón de esas almas que necesitaban salvación, que necesitaban perdón. A eso iba él, ¿sí? Entonces, en él no hay falta, no hay pecado alguno, en él no ha pecado, él no ha pecado, él cargó con su pecado y con el mío, ya. Pero no hay de dónde decir, es que Jesucristo se equivocó, que Jesucristo pecó. Usted no tendrá, por donde lo mire, no le va a encontrar. En el 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Hijitos, ¿a quién le dice? Hijitos, cuando le dice hijitos, ¿a quién le está diciendo? A nosotros. Entonces dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, el que camina en obediencia es justo. El que camina conforme al propósito de la voluntad de Dios, conforme al camino recto íntegro, es justo, como Él es justo. O sea que el caminar en justicia es caminar en obediencia, caminar conforme al propósito de Dios, y eso es lo que te hace, ¿qué? Justo delante de Dios. Eso es lo que te hace justo a ti delante de Dios. No es que tú eres justo por ti mismo, no, es que como yo soy bueno, entonces tu justicia, lo que tú haces, eso es lo que te va a justificar delante de Dios y hacerte caminar en justicia ante Dios, tu propio caminar. No, lo que te hace justo delante de Dios es caminar en la voluntad de Dios, en obediencia al Padre. Entonces dice en el 8, el que practica el pecado, o sea que anda ¿qué? ¿Practicantes qué? ¿Cómo le dice? O sea, ¿a qué se le dice practicante? ¿Qué? Sí, claro. Constantemente se mueve en ello. ¿Sí? Practica, anda practicando. Ustedes se acuerdan, y miremoslo así. Cuando uno va a la escuela o una carrera que hace, usted recibe la teoría. Y después termina la carrera y ¿qué? Lo llevan a ¿qué? Que tiene que hacer la ¿qué? La práctica de lo que usted estudió. Porque eso va a ser ¿qué? Como dice su carrera, la cual usted de allí para adelante se va a defender o se va a mover en ello, entonces como una preparación, dígalo y no, lo prepara para continuar, para que ya sepa usted cómo desenvolverse y moverse. Entonces, lo que quiero es que ustedes tomen de aquí, la práctica es algo que te va a llevar a ser, ¿qué? Constante, vivir haciéndolo. Entonces, el Señor dice que el que no practica no puede vivir en esa constancia, en esa permanencia, haciendo y haciendo lo malo. Porque si la luz está en usted, usted no puede dejarse llevar por las tinieblas. Usted no puede participar de las tinieblas, ya que la luz ahora está en usted. Entonces dice aquí, continuamos, el que practica el pecado es de quién. Sí, suena duro, pero eso es. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, dice. Y bueno, alguien me la hizo la pregunta para que ustedes también miren a ver. Cuando nosotros, el viejo hombre es que sí, el viejo hombre está viciado a los deseos engañosos de la carne, pero el viejo hombre es un ser que no conoce o ha andado bajo sus propios deseos, y ¿quién lo ha manejado? Es que aquí lo dice, porque nosotros allá éramos ¿qué? Practicantes del pecado. Cuando no teníamos a Cristo Jesús, éramos practicantes del pecado y nos manejaba o estábamos sujetos, esclavos al diablo. O sea que el viejo hombre es ¿qué? Es una vida sometida a los deseos del diablo en nosotros. El viejo hombre es influenciado por el diablo, es manejado por el diablo. El príncipe de la potestad del aire, y lo dice Efesios 2. Entonces dice que cuando usted se deja llevar por el pecado, le está abriendo puertas ¿a quién? Cuando usted sigue practicando el pecado, usted sigue siendo influenciado y manejado por Satanás. Cuando usted se deja llevar por lo malo y sigue insistiendo, ahí no está Dios, ¿oyeron? No se engañen que ahí no está Dios, porque Dios ¿qué? Dios cuando ve pecado, cuando ve que hay pecado y que la persona sigue y ¿qué? Él se aparta, porque Él es luz. Él es luz y en Él no hay pecado alguno. Dios es luz, dice las Escrituras. Entonces cuando usted le da cabida al pecado y sigue, el Señor se aparta. Se aparta. Una cosa es de que
tú, bueno, una persona, ninguno de nosotros, porque nosotros estamos entendiendo cómo son las cosas y nos estamos metiendo para caminar en luz y estamos aborreciendo el pecado. Entonces una cosa es que cuando el ser humano o el creyente ha seguido insistiendo en la práctica de su pecado y han venido las consecuencias de ese pecado y que por la inmensa misericordia de Dios no ha sido consumido allí, porque Dios tiene sus ojos puestos allí y te guarda para que te des cuenta que te ama y no vayas a caer en las consecuencias de ese pecado, algo grave que pueda venir. Entonces coge el Señor y ¿qué? Y te muestra su misericordia allí. Entonces, no quiere decir con eso que, pues como Dios me ama, entonces así yo pueda estar haciendo lo que esté haciendo, el Señor va a cuidar de mí. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque hay gente que vive convencida de que Dios es amor, y como Dios es amor, entonces siempre la ¿qué? Se la va a pasar y le va a estar alcahueteando su desorden, su pecado. No, Dios no es alcahuete de nadie. Dios es recto, íntegro, justo, y quiere que usted venga a su rectitud, a su integridad, a su justicia, para caminar así. Pero desórdenes no quiere Dios en él. Que usted y yo, que somos de él, vivamos vidas desordenadas, usted ahí le está abriendo puerta al enemigo. Usted está siendo manejado por el enemigo, mas no es Dios el que está en ese asunto. No podemos pensar que cuando viene algo malo, es Dios el que nos lo está trayendo. ¿Oyeron? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces continuamos allí. En el 8 estábamos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras satánicas en ti, lo que te llevó al pecado, la semilla de maldad que estaba en ti. El Señor ha venido a deshacerla a través de su sacrificio redentor para traerte a salvación, a perdón y a vida eterna. Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra satánica, perversa, diabólica en nosotros, porque la habíamos adquirido ¿de dónde? De andar conforme al deseo de que Satanás allá en el fuera. Entonces por eso en Cristo Jesús no permite que tú sigas siendo practicante del pecado. Que nos equivocamos y cometemos errores, sí, porque recuerde que nosotros estamos en un proceso de perfección, pero en esa perfección el Señor quiere que cada día más nosotros nos santifiquemos y nos apartemos y nos lavemos y nos limpiemos de toda maldad y de toda iniquidad, a lo cual está Él demandando de nosotros. En el 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? Entonces dice el Señor, si tú has nacido de Dios, has nacido de nuevo, has recibido a mi Hijo Jesucristo, entonces tú no puedes ser practicante del pecado. No puedes ser practicante del pecado. Estarías aún pisoteando la sangre del Cordero. Se pisotea la sangre del Cordero y se tiene en poco su sacrificio. Y no se valora lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Entonces dice Él, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? La semilla de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús, Machía, el Salvador. Permanece en usted y en mí. Y no puede pecar porque es nacido de nuevo de Dios. Has nacido de nuevo, entonces no puedes tú abrirle puertas al diablo. No le abras puertas, no le abras puertas, porque el enemigo nomás está esperando por donde le has helado para querer acabarte y sacarte de Dios. Él estaba nomás esperando la oportunidad que se la des. Bueno, que la embarraste, pecaste, caíste en fornicación, en cualquier pecado, inmundicia, bueno, listo, pero ya, Señor, perdóname y sácame de esto, dame la capacidad, la fuerza para yo no ser seducido más por el pecado y seguir haciendo lo mismo, cayendo en lo mismo. Hay que decirle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza, que tome control de nosotros para apartarnos del pecado, para apartarnos de la iniquidad, de la maldad,
en la cual nosotros habíamos caminado y que en Cristo Jesús no queremos seguir caminando en ello, no queremos hacer lo mismo, no queremos seguir andando de la misma forma, porque entonces estaríamos transgrediendo los mandamientos de Dios, estaríamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios y nos estaríamos engañando, pensando que Dios está ahí con nosotros. Entonces dice en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea que se ve que la diferencia, se ve, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dios dice aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿como quién? Como Caín, como Caín. Y por eso es que dicen que a Caín lo tuvo Satanás, pero no, ¿cómo se les ocurre, hombre? Que porque Caín aborrecía a su hermano y lo mató. Pero es porque Caín sintió envidia de su hermano, se le dañó su corazón, porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y la ofrenda de Caín no fue conforme a la voluntad de Dios, porque él le dio de lo que él quiso darle. Y nosotros no podemos venir al Señor a ofrecerle lo que nosotros queremos o pensamos, sino lo que el Señor dice, o como el Señor dice que deben de ser las cosas. Entonces, por eso es que por ahí dicen que Caín era hijo del diablo. No, Caín fue hijo de Adán y Eva. Pero la naturaleza caída de sus padres, pues, lo llevó a él a sentir odio, envidia contra su hermano. Y cuando se mueven bajo esa naturaleza, pues está moviendo bajo ¿quién? Bajo la naturaleza satánica, ¿sí? Entonces dicen, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Dejémoslo, vamos entonces, ¿se acuerdan que estábamos en Salmo 103? Al 10, en el 10 ahí yo dije que ahí nos íbamos a estar. 103:10, y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestros pecados. No nos ha dado así. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Vamos al 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Por eso es que, como el Señor sabe que nuestra estadía aquí es pasajera, que somos polvo, que en cualquier momento llega el momento en que el hombre hasta ahí llega, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, que el hombre es pasajero. Entonces, por eso el Señor siempre está manifestando su misericordia, pero Él espera que cuando Él dice o determina hasta aquí, usted esté conforme a la voluntad de Dios o venga caminando conforme a la voluntad de Dios, porque ahí es donde Dios está manifestando su misericordia. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces, vamos aquí, Juan 3, Juan capítulo 3. Y dice aquí en Juan 3, el Señor, (3:17), vamos a ir a tomarlo de allí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Para que el hombre fuera salvo en su Hijo Jesucristo.
El que en él cree que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿La luz quién es? Cristo Jesús. Vino al mundo, vino a los hombres, para que el hombre se diera cuenta que andaba en oscuridad, que andaba en tiniebla, que andaba en maldad, en pecado, en iniquidad, en transgresión de los mandamientos de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que. O sea que hay gente que se inclinará y no querrá que dejar su maldad y aborrecerá la luz porque no quiere que sea que reprendido. Y dice entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? O sea que todo aquel que está afuera o no anda conforme Dios lo demanda, anda mal, anda conforme a las tinieblas y no anda conforme a la voluntad del Padre. Y con esto que el Señor hoy está, no es de que, pero ¿cómo así? Y Dios, y me está restregando, bueno, mi pecado. No, no se trata de eso, todo lo contrario. Antes, para que reciba la misericordia de Dios y se aparte, porque Él dice que Él es lento para la ira y grande misericordia, que no quiere la muerte del que muere, sino que se convierta, que se arrepienta y que se convierta ¿de qué? De sus malos caminos y venga a Él. Hoy Él está manifestando su misericordia. Hoy está dando a conocer su misericordia. Y pueda que usted antes de llegar aquí puede haber cometido una falta, puede haber pecado con su pensamiento, porque pecamos con el pensamiento, no tiene que ser precisamente con el hecho de ir al acto, sino que cuando le damos también libertad a nuestra mente a que se vuele la imaginación y nos montamos en unas películas y cuando estamos por allá, tiene que hacer el Señor, despierta, bájate de ahí. Claro. Bájate de ahí, porque con la mente fue y vino y pecó. Con la mente muchos fornican. Casi poco se habla de esto en las congregaciones. El poder de la mente es tremendo y lo lleva a usted a pecar con su mente, y de la mente resulta que el acto, cuando usted no reprende, cuando usted no se aparta, cuando usted no renuncia a ella, y usted alimenta su mente en algo vano, perverso, pecado. Entonces muchos se montan en la película del pecado y hasta que el diablo no lo lleva a que caigan en ello, no quedan contentos. Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque muchos con la mente fornican, muchos con su mente adulteran, muchos con su mente, los varones, que Dios los guarde, se dejan llevar a la masturbación. Mucho cuidado, los varones solteros, los varones que han tenido mujer y que es que no puedo estar sin mujer, entonces a lo último terminan es emocionándose y terminan haciendo cosas que no le agradan al Señor. Los varones solteros tienen que entregarle esa área al Señor. ¿Oyeron? Los varones que no tienen esposa, porque el enemigo puede usar, llevarlos a la emoción, y cuando menos piensa, el hombre, el varón está pero enlagunado. Y entonces para satisfacerse ya, o como se dice, calmarse, entonces van ¿a dónde? Al acto de la masturbación. Y eso es delicado. Eso es delicado. La masturbación no viene de parte de Dios. El mundo fue el que enseñó eso. Pero de parte de Dios no es correcto.
Pero usted tiene que estar, Señor, guárdame, 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 guárdame de mis deseos sexuales, guárdame de lo que quiera despertarse en mí cuando veo una mujer, cuando me imagino una mujer, cuando estoy viendo las propagandas, porque las propagandas ahora son ligeras de ropa y mujeres muy curviadas, entonces, y qué bonita, y qué bonita. A muchos les dará pena y se pondrán colorados, hombres o mujeres, pero las cosas hay que hablarlas, ¿oyeron? Porque estas cosas poco se hablan, entonces pensarán que eso se puede hacer. Eso no está bien delante de Dios. No está bien delante de Dios. Ni las niñas tampoco que se emocionen, porque también cuando las jovencitas van teniendo cambios de hormonas, empieza a despertárseles deseos pasionales, deseos sexuales. Y cuando eso se empiece a despertar, usted tiene que ir a orarle al Señor y a decirle, Señor, guárdame. Guárdame porque lo que el diablo le va a llevar a despertarle su carne y para que llegue al acto de la fornicación. Entonces, eso tienen que cuidarse de estas cosas. Tienen que cuidarse de estas cosas porque el Señor nos quiere que todo nuestro ser, templo de Dios, tú eres templo de Dios y este templo no puede prestarse para la fornicación. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice en Corintios, en 1 Corintios. Este ha venido a ser templo de Dios y por tanto este cuerpo debe guardarse. Si no hay esposo, todavía guárdese para el Señor. Si no hay esposa, guárdese para el Señor. Y cuando quiera venir el diablo con sus mentiras, sus dardos a su mente, repréndalo en el nombre de Cristo Jesús y dígale, esto no tiene poder sobre mi vida le pertenece a Cristo, soy una doncella, soy una mujer de Dios y no me le cedo ni me le presto a las tinieblas, a los deseos pecaminosos de mi carne, sensuales, seductores, lasciviosos. Eso es pecado. Al pecado hay que llamarlo pecado. No podemos adornar el pecado. No podemos decir, no, pero tranquila, bueno, sí, es normal que lo sientas, sí, viene porque somos seres humanos y sentimos. Pero cuando venga eso, páresele fuerte a esos deseos carnales, sensuales, seductores, que lo quieren llevar a usted ¿a qué? A pecar contra Dios. Entonces, aquí estamos en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que su pecado, su maldad, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. O sea que por eso el Señor no quiere que nosotros seamos practicantes del pecado. Porque estaríamos, ¿qué? Viéndonos en contra de la luz, que es Jesucristo. Porque Él vino ¿a qué? A limpiarnos del pecado y la maldad, porque Él llevó nuestro pecado, para que no muriéramos en nuestro pecado. No quedarnos destituidos de la gloria de Dios, apartados para siempre de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas, para que no sea reprendido ante lo malo que está haciendo. Mas el que practica, ¿se acuerdan que nos hablaba practicantes del pecado? Ahora dice, más el que practica ¿qué? O sea que hay un practicante de la mentira, que es el engaño que Satanás mete, y hay unos que son practicantes de la verdad y se mantienen ¿en qué? En luz, porque Él es luz, quienes están en Cristo Jesús. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. O sea, de que con su proceder, su caminar, conforme a la luz, usted da testimonio de que usted está en Cristo Jesús. Y el cual ha venido a traer vida nueva, a quitar la inmundicia, el pecado y la maldad, a apartarse del desorden, de la iniquidad, de la transgresión, de la perversidad, para caminar en la rectitud que Cristo te ha venido a traer, o en el orden que Dios quiere que tú andes y camines. Y en una palabra de consolación, aquí en Juan 1, 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él
Y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? O sea que Él está ahí para quitar tu pecado. Si hoy dices, bueno, Señor, sí, yo venía caminando en pecado, en transgresión, en falta, en iniquidad, en maldad, he venido haciéndolo, practicando el pecado, pero hoy quiero entonces apartarme, porque si tú no estás ahí, no te mueves ahí, tú te apartas, y yo no quiero estar apartado de ti, entonces yo hoy voy a tomar esta palabra, Señor, para que tú borres toda rebelión en mí, todo pecado y toda desobediencia y todo desorden que había en mí. Entonces dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5. Ya, caballeros, pueden ir subiendo. Primera de Corintios 5, 6. Dice el Eterno aquí. Dice aquí el Eterno, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia el de estar allí dándole y dándole, caminando en lo mismo, haciendo lo mismo. ¿Y esa levadura tiene que ver con qué? El pecado, claro. La levadura tiene que ver con el pecado. Y dice que un poco daña tu vida espiritual. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice que limpiaos, limpiémonos. ¿Y cómo te limpias tú y yo cómo nos limpiamos? Por la palabra, poniéndola en práctica. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque al hablar el Señor su palabra y la tomamos y la ponemos por práctica, esa palabra, vamos a estar en esa constancia obedeciéndola, y esa palabra nos va ¿qué? Nos va limpiando, nos va renovando, nos va cambiando, nos va transformando el obedecer los mandamientos del Eterno. Y dice, limpiados pues de la vieja, del viejo hombre, conforme a los deseos, pasiones, engañados por los deseos engañosos de su carne, andando en pecado, en concupiscencia, en maldad. Limpiados de ese viejo hombre que no era conforme al nuevo hombre, el cual ha venido a ser a través de Machía. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin pecado, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Porque fue propicio a usted y a mí. Él llevó el pago del pecado del hombre, lo llevó Él. Y por eso fue que vino a ser el Cordero Pascual, para que a través de Él nosotros fuésemos ¿qué? Renovados, cambiados, limpiados, sanados, libertados, liberados de ese mundo de esclavitud, de pecado y de maldad, para traernos al nuevo hombre en Cristo Jesús, según la voluntad de Dios. Entonces dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja pecaminosa, caída, maldad, iniquidad, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin pecado, con el nuevo pan, Machía, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, unas vidas santificadas, unas vidas apartadas, unas vidas consagradas, unas vidas conforme al nuevo hombre según Dios, y no conforme al designio o al deseo o a la voluntad carnal, satánica, diabólica, en la cual Satanás nos hacía estar antes de conocerle al Señor.
Por eso es que no quiere que nosotros seamos, ¿qué? Practicantes del pecado, porque era una vida desordenada, apartada de Dios. Una vida que no tenía nada que ver con la luz de Cristo. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. El Señor quiere que celebremos el nuevo hombre conforme a la voluntad del Padre, conforme a Cristo Pascual, Cordero Pascual, conforme a lo que Él vino a hacer por usted y por mí, para que nuestras vidas cada día más sean, ¿qué? Renovadas, sean cambiadas y que cada día más nos limpiemos. En Efesios 5:25 habla de que cada día más nos debemos, yo se lo leo, por favor, no van a, o si quiere anotarlo para después leerlo, dice aquí, porque esa es la limpieza que el Señor, para poder aún nosotros cada día más estar delante de la presencia del Señor. A esto es lo que el Señor dice, el Señor 5:25, y no vamos a hablar precisamente, no voy a hablarles de marido aquí, mi esposa, dice, marido, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y la entregó a sí mismo y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para limpiarla, para purificarla, para renovarla, habiéndola purificado. Ustedes saben esos aparatos que se colocan en las casas, ¿se le llama qué? Para cuando sale el agua, ¿qué? Purificador de agua. La palabra es un purificador de nuestras almas. La palabra es un purificador de nuestras almas. Entonces, el agua tiene químicos, porque le echan muchos químicos para poder, pues, porque ella viene sucia, turbia, ¿sí? Entonces, a través del purificador, va a hacer que el agua salga, ¿qué? Limpia. Pues la palabra, eso es lo que hace en usted y en mí. Hace que nuestra alma cada día más, ¿qué? Se limpie al obedecerla. Al obedecer su palabra, ella te va limpiando y te va purificando, y esa es la forma en que se va preparando la novia. Su vestido va preparándose para que cuando Machía diga, voy por la novia, tiene ese vestido resplandeciente, porque se ha santificado y se ha purificado. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra que cada día el Señor nos da, y al ponerla por práctica, esa palabra nos va purificando y nos va, ¿qué? Limpiando y transformándonos, haciendo de nosotros ese nuevo hombre y esa nueva criatura que el Señor quiere que seamos en Él. O sea, de tomar la decisión hoy de decir, aborrezco el pecado, porque el Padre Eterno lo aborrece y Él no está dentro donde hay pecado, iniquidad, maldad. Dice que ninguna cosa inmunda habitará delante de su presencia. Ningún pecado, iniquidad delante de su presencia Él lo va a aceptar. Cierre sus ojitos, por favor. Y repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un ser humano con defectos, con errores, con debilidades. Reconozco que he pecado delante de tu presencia, que me he equivocado, que me he dejado llevar por el engaño de mi carne, por el deseo de mi carne. Pero te pido que me perdones, Señor. Perdóname en esta hora, Señor, porque te he ofendido y he transgredido tus mandamientos, Señor. Perdóname, Señor, por toda falta cometida delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque aún estando en ti, yo andaba practicando el pecado y andaba ofendiéndote, Señor. Perdóname en esta hora. Hoy yo creo, Padre, que tu Hijo, al cual enviaste para salvarme, para perdonarme, hoy yo creo que su sangre me lava y me limpia de toda transgresión y de toda iniquidad y de toda maldad, y me hace nueva
criatura en Él. Señor Jesucristo, yo te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame, desarraiga, arranca, quita de mí ese viejo hombre viciado a los deseos engañosos de mi carne. Desarráigalo, arráncalo de raíz de mí, porque me llevaba al pecado, a faltarte, a ser rebelde, a desobedecer, a llevar una vida desordenada. Desarraiga todo desorden de pecado en mí, Señor. Te lo pido, Señor. Cámbiame, Señor. Renuévame, Señor. Límpiame, libérame. Hazme cada día conforme a tu propósito y a tu voluntad. Dame la capacidad para tener ese dominio propio y decirle no al pecado y decirle sí a lo que viene de parte tuya, Señor. Gracias, Señor. Dame la capacidad para caminar en ti y para apartarme de lo que no te agrada a ti, Señor. Y para guardar tu palabra y ponerla por práctica, para que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias, Señor, por aguantarme tanto. Gracias, Señor, por ser paciente para conmigo. Gracias, Señor, por traerme a la luz, que eres tú, y por enseñarme a caminar en luz. Gracias, Señor. La sangre de Jesucristo trae a libertad mi vida. La sangre de Jesucristo me hace libre para siempre. La sangre de Jesucristo libera mi vida de toda naturaleza pecaminosa, caída, rebelde, desobediente. La sangre de Jesucristo me hace libre para siempre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, renuévame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
te quiero conocer. Una vez más, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Que en esta noche tú quieras que el Señor, que tú tomes la decisión de decirle, Señor, límpiame y purifícame cada día más, Señor, porque yo quiero conocerte, porque yo no quiero ser desconocido por ti, ni quiero desconocerte a ti, Señor, al andar alejado de ti, Señor. Oh Padre maravilloso, que sea en esta hora tú ahí con el Señor. Háblale conforme a lo que el Señor te ha hablado en esta hora, y que tú quieres tener esas vestiduras limpias para Él, que tú quieres ser ese templo santo para Dios, ese templo donde more su presencia, donde Él se complazca y se agrade de ese templo que eres tú y que soy yo. Te bendecimos, Jesús.